licenciado Rocha. Hoy vamos a hablarles de corriente ultraexcitante de Travert. En una introducción, la corriente ultraexcitante Ultra Rays fue desarrollada por el fisiólogo Dr. Travert en 1929 a partir de una corriente galvano-farádica. Esta corriente es adecuada para estimular fibras rápidas y generar un efecto analgésico a través del gate control o el control por las fibras A beta. La duración de sus pulsos son de 2 microsegundos, una duración excesiva o alta, y produce una analgesia por contrairritación con una intensidad que está a nivel del máximo de la tolerancia. Esto, según Plaja, su objetivo es aumentar el umbral de dolor a través del aumento de la intensidad durante la acción. Va aumentando la intensidad mientras sucede la acción. Parte de sus propiedades físicas, aquí vemos que una pausa de 5 microsegundos y un pulso de 2 microsegundos. La frecuencia es de 142 Hz en general y el componente galvánico llega a ser de 28.5 Hz. Bueno, mi nombre es Cintia Angulo y ahora vamos a ver los efectos fisiológicos de la corriente de Travert. Estos efectos fisiológicos se van a producir cuando exista una elevación de la intensidad de la corriente. Hay que tener mucho cuidado con esta porque por su componente galvánico de 28,5% puede llegar a producir quemaduras si se mantiene por un tiempo elevado. Los efectos fisiológicos que vamos a tener esta corriente va a ser la contracción muscular, reducción del dolor y el aumento del flujo sanguíneo. En la contracción muscular, esta va a ser provocada por el resultado del impulso monofásico rectangular que se emplea en esta corriente. Este impulso se caracteriza por la estimulación según el principio de todo o nada, es decir, las contracciones se van a producir de forma vigorosa y súbitamente, cuando se va a elevar la intensidad. Sin embargo, estas contracciones van a llegar a desaparecer con bastante rapidez debido al fenómeno de acomodación del paciente. Este fenómeno de acomodación es cuando se va a estimular al paciente con una corriente, pero con el pasar del tiempo el paciente va a llegar a dejar de sentir esta estimulación, la va a sentir con menos intensidad o puede llegar a dejar de sentirla completamente. Por esto se debe tener en cuenta este principio y valorar el posible agotamiento del músculo del paciente. ¿Por qué? Porque la pausa que hay entre impulso es corta, de tan solo 5 milisegundos. Y durante el transcurso del tratamiento se va a ir aumentando la intensidad unas 3 o 4 veces. Por eso, en el transcurso del tratamiento hay que preguntar al paciente si va a llegar a sentir cansancio o alguna posible molestia respecto a la corriente. Generalmente, los pacientes tienen una sensación de peso o presión debajo de la zona donde está aplicado el electrodo, aunque también es habitual que los pacientes refieran o produzcan contracciones musculares fuera del área donde está aplicado el electrodo. Esto debido al fenómeno fisiológico de irradiación muscular y al comportamiento dinámico de las fascias corporales. En la reducción del dolor, según Medrano, gracias a la agresividad de esta corriente, se llegan a estimular las fibras amielínicas tipo C. Esto va a aumentar la sensación del dolor y logrará la inhibición del dolor por vía ascendente. Esta corriente también logra un aumento del umbral del dolor, de hasta 4 veces más, por la estimulación de fibras nerviosas gruesas y el bloqueo de la sensación dolorosa a nivel medular, gracias al gate control, provocando un efecto analgésico por contrairritación y vasodilatación local. Para conseguir esta analgesia se va aumentando la intensidad hasta un nivel de máxima tolerancia sin causar dolor en el paciente, pero provocando contracciones vigorosas. Este aumento se va a repetir en 3 ocasiones.
En la primera, el paciente va a percibir un hormigueo. En la segunda, calor conjuntamente con el hormigueo. Y en la tercera va a referir pesadez debajo del electrodo. También hay que ver que cuanto más crónico sea el dolor del paciente, vamos a tener mayor necesidad de llegar al umbral máximo de tolerancia. Con respecto a esto, el doctor Martín Cordero dice que para que un estímulo se llegue a ser consciente antes de llegar a la corteza, va a pasar por los núcleos basales. Cuando este estímulo llegue a ser significativo a nivel de los núcleos del tálamo, va a producir conexiones directas en el área hipotalámica. A través de esta vía se va a llegar a estimular la liberación de opioides endógenos como las endorfinas, y estas son de gran beneficio analgésico para el paciente. En la estimulación sanguínea. Esta corriente va a llegar a provocar un aumento muy marcado del flujo sanguíneo en distintos niveles. En el primer nivel va a ser sobre la piel donde está el electrodo, ya que la corriente va a llegar a producir una estimulación directa derivada de los efectos polares e interpolares, como los que desprende el efecto Joule. Con el consiguiente va a aumentar la temperatura. Gracias a este componente galvánico y como se va a aumentar la temperatura, el efecto Joule dice que que el aumento del flujo sanguíneo local va a ser directamente proporcional al tiempo de la aplicación de la corriente y a la intensidad de la corriente elevado al cuadrado. En el segundo nivel tenemos el músculo. Va a actuar sobre el músculo. En este aumento de la circulación sanguínea se va a deber también a lo que es la contracción que van a producir los músculos. Esto quiere decir que va a existir un mejor riego sanguíneo por el bombeo inherente de la actividad muscular y la relajación de la hipertonía que existe en este. Y en el tercer nivel vamos a tener lo que es la influencia ortosimpática a nivel segmentario. La aplicación de esta corriente tiene una gran influencia segmentaria, muy importante, ya que aumenta la actividad vegetativa del paciente, lo que también va a actuar a nivel de la circulación y entre otras funciones fisiológicas. Entonces vamos a explicar la aplicación vertebral sobre la columna vertebral. Y Travert lo que hizo fue dividirlas en varias aplicaciones, EL o localización del electrodo, por sus siglas en inglés. Así que primero tenemos L1 para aplicación en la columna cervical. Tenemos esto que aplicamos el electrodo positivo a nivel de C1, C2, aproximadamente ahí, y el electrodo negativo a nivel de C7 a D1, C6 a D1, de esta manera. Otro tipo de aplicación cervical tenemos la segmentaria, colocando el polo positivo a nivel cervical, poniendo aquí a nivel C6, C5, C6, y el electrodo negativo en el dermatoma correspondiente. Por aquí podría decirse. Muy bien, luego tenemos la aplicación para el síndrome cervicobraquial, en el que debemos poner el electrodo negativo sobre la columna cervical y el electrodo positivo a nivel del dolor en el miembro superior. Puede ser brazo, codo, antebrazo o muñeca, puede llegar. En caso de que el dolor sea referido a las dos extremidades, podemos hacer que se bifurque de esta manera colocando dos electrodos positivos. Luego tenemos la aplicación L2 a nivel dorsal, de la columna dorsal. Colocamos el electrodo positivo más o menos entre D1 y D3, por aquí, y el electrodo negativo de manera distal en D7 a D8, más o menos por aquí.
Esto se recomienda ya en dolores que son a nivel dorsal o de la cintura escapular. Posterior tenemos la aplicación L3 en la columna dorsolumbar. Así que tenemos el electrodo positivo, se ubica a nivel de D9, D10, más o menos por aquí. Y el electrodo negativo en nivel lumbar L1, L2, más o menos por aquí. Esto podemos hablar de disfunciones con dorsalgias que pueden suceder por algún proceso mecánico o escoliosis funcional por sobreesfuerzo. Por último, en las aplicaciones vertebrales tenemos L4 a nivel lumbosacro. Entonces colocaríamos electrodo positivo más o menos a nivel de L1, L2 y electrodo negativo a nivel de S1, S2. Esta aplicación se ha visto que ha tenido buenos resultados con algunos problemas mecánicos a nivel de coxis o dismenorreas y claudicación intermitente. También se puede hacer una aplicación segmental a nivel de la columna lumbar, el electrodo positivo y el electrodo negativo siguiendo el segmento o el dermatoma correspondiente. En esta aplicación longitudinal vamos a aplicar de manera, el electrodo positivo vamos a aplicarlo de manera proximal y el electrodo negativo lo aplicamos de manera distal. Posicionamos los electrodos. Para evitar lo que es el efecto borde. Y aplicamos lo que es la intensidad. En esta aplicación va a ser la de los troncos nerviosos. Esta se tiene que aplicar en lo que es el trayecto más superficial del nervio. El electrodo positivo lo vamos a posicionar en lo que es la emergencia del raíz del nervio y el electrodo negativo de manera distal. En este caso vamos a aplicar el electrodo positivo en sobre lo que es el nervio cubital. Ahora, su emergencia es aquí y la parte más distal va a ser en esta área. Ahora procedemos a sujetar los electrodos. Lo mismo con el otro lado. Y procedemos a aplicar la corriente. Vamos a revisar lo que es la posición 4, en la cual el paciente, más que nada se utiliza cuando el paciente va a tener dolor en lo que es las extremidades inferiores. Como un ejemplo, una lumbociática. En el paciente puede referir el dolor en ambas extremidades, o sea, de manera bilateral o unilateral. En este caso, vamos a tomar, por ejemplo, que sea unilateral. Vamos a posicionar el electrodo negativo en la parte lumbar, pero más hacia el lado del hemicuerpo afectado. De esta manera, no tanto en el centro. Y el electrodo positivo vamos a aplicar hasta el lugar donde el paciente refiere el dolor. Es aquí. Posteriormente vamos a sostenerlos con lo que son las respectivas bandas. Permítanme. Gracias. Para que los electrodos no se muevan de esta posición. Permítanme.
procedemos. En lo que respecta a lo que son el tipo de electrodo que se utiliza para la corriente de Travert, vamos a ver que más que nada son utilizados los electrodos más grandes, que son los de 6×8 o los de 8×12. Estos van a ser de lo que es una goma conductora. Cada uno de estos electrodos va a llegar a tener su propia guarnición, que está hecha de esponja vegetal lo suficientemente gruesa. Y cada electrodo, con su respectiva guarnición, va a estar fijada con lo que son las cintas de goma o cintas de velcro. Estas al mismo tiempo deben tener una buena fijación y evitar lo que es el efecto borde. Luego tenemos lo que es el tiempo de aplicación de la corriente y la intensidad de esta corriente. El tiempo de esta corriente va a estar determinada por los efectos que van a ser causados en el paciente. Aproximadamente cada sesión va a llegar a durar de 30 a 40 minutos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, como ya se dijo, los efectos que el paciente va a llegar a sentir. El tiempo va a estar determinado por estos efectos, como el hormigueo, posteriormente el hormigueo con calor y al final lo que es la pesadez. También se ha visto que en la experiencia que estos efectos pueden llegar a sentirse incluso antes de los 25 minutos. En cualquier caso, se debe ir humedeciendo las esponjas con una jeringa durante todo el transcurso del tratamiento para poder evitar lo que son los efectos electroquímicos sobre la piel. En un tiempo anterior, el Dr. Travert indicó que la intensidad no llegaba a superar los 30 miliamperios. Pero también se ha visto que lo más probable es porque él utilizaba lo que son los electrodos metálicos. Hoy en día, gracias a que se utilizan los electrodos de goma, se puede llegar a lo que son los 60 miliamperios. Pero, no obstante, siempre hay que tener en cuenta la percepción que va a tener el paciente y el cálculo de la densidad de la corriente. Esto debe llegar a merecer toda nuestra atención respecto a lo que es la aplicación y el aumento de las intensidades de la corriente. Explicando sobre efectos de la corriente electroexcitante de Travert, tenemos un efecto de relajación muscular o descontracturante, disminución de tensión en las inserciones óseas, aumenta la flexibilidad del tejido conjuntivo en la zona en que se aplica y aumenta la fluidez del ambiente intersticial, lo que quiere decir que aumenta el flujo del líquido intersticial. Las indicaciones que tiene la corriente ultraexcitante de Travert son para el dolor crónico, hipertonía muscular de tipo periférica, dolores musculoesqueléticos postraumáticos, dolor radicular de los miembros, dolor neurálgico, poliartralgias o dolor en las articulaciones, claudicación intermitente, trastornos de flujo sanguíneo por hipertonía muscular o por espasmos vasculares. Las contraindicaciones que tiene la corriente de Travert: tenemos implantes metálicos superficiales o en zonas superficiales, como ser en piernas, antebrazos, frente a la tibia, ese tipo de zonas. Pacientes con lesiones de piel o pacientes con la piel dañada, cicatrices, algún tipo de sarpullido, ese tipo de cosas. Pacientes con marcapasos, hiposensibilidad en la zona a tratar, ya que si la zona donde se va a tratar no tiene suficiente sensibilidad, podemos causar algún problema por su componente galvánico. Eso sería todo, muchas gracias. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es la claudicación intermitente. Es una patología que forma parte de las enfermedades vasculares periféricas, donde se van a describir más que nada las alteraciones del sistema arterial, venoso y linfático. En esta se presenta lo que es una disminución progresiva del flujo sanguíneo en la periferia y se observa con mayor frecuencia en lo que son varones.
Por lo general, esta se ve en lo que son mayores de 60 años. Y el 90% de los casos afecta en lo que son las extremidades inferiores. En la fisiopatología vamos a ver que esta claudicación intermitente se va a referir más que nada a lo que son el estrechamiento de los vasos sanguíneos, que van a estar encargados del transporte de la sangre hacia los músculos de las piernas. Lo que va a llevar a una disminución de la circulación que va a lesionar los nervios y los tejidos que se encuentren en esta zona. Una de las causas más comunes de esta claudicación es la arteriosclerosis, que va a ser más que nada la acumulación de una placa en el interior de las paredes de las arterias. En estas se pueden llegar a formar coágulos en las paredes de la arteria, y lo que va a reducir aún más el tamaño del interior del vaso, y con esto obviamente va a llegar a obstruir lo que son las arterias principales. Esto va a hacer que las arterias se vuelvan más estrechas, las paredes más rígidas, y no puedan llegar a ensancharse, o sea, dilatarse, y con lo cual no va a poder existir lo que es el flujo sanguíneo, y obviamente va a estar muy disminuido. Los factores de riesgo que tenemos de la claudicación intermitente van a ser que se va a presentar más que nada en los pacientes que tienen diabetes, que fuman, obesidad, el estado de vida sedentario, que tienen colesterol elevado, presión sanguínea alta, o algún antecedente familiar de claudicación o aterosclerosis. También la edad avanzada. Para los hombres más que nada es de 55 para arriba, y para las mujeres de 60 años para arriba. Los síntomas. Esta claudicación va a tener más que nada lo que es el dolor, fatiga, ardor o molestia en los músculos de la pierna, como es las pantorrillas o en la parte del muslo. Las piernas o los pies se van a llegar a sentir entumecidos cuando no se va a estar haciendo nada, o sea, cuando el paciente va a estar en reposo. Va a existir la disminución del pulso en las piernas y en los pies, y pueden llegar a sentir lo que es frío van a estar frías al tacto, y la piel puede llegar a parecer pálida por lo que es este poco riego sanguíneo en las piernas. Poco a poco, si esta enfermedad se llega a tornar más grave, puede llegar a presentar mayor dolor, impotencia en las piernas, calambres nocturnos, o el dolor va a llegar a empeorar cuando se va a llegar a elevar la pierna, y mejora cuando se descuelgan las piernas a un lado de la cama. En algunas ocasiones la piel va a llegar a lucir más oscura o azul, y las úlceras que se pueden llegar a producir, o algún tipo de herida en lo que son los miembros inferiores, no llegan a sanar porque no existe el completo. Bien, ahora vamos a realizar lo que es la aplicación de la corriente de Travert en la patología de la claudicación intermitente. En esta ocasión vamos a aplicarlo de manera bilateral, ya que el dolor se va a irradiar en ambas extremidades inferiores. Para esto vamos a necesitar lo que son 3 electrodos primeramente, 2 de carga negativa y 1 de carga positiva, cada uno con su respectiva guarnición. Los electrodos negativos vamos a aplicarlos sobre lo que es la región glútea, obviamente sobre lo que es la piel, descubriendo esta zona. Y vamos a tener lo que es el electrodo de carga positiva en la región lumbar. Todos estos electrodos deben ser posicionados y sujetados con lo que es una banda o una cinta con velcro, para evitar que estos electrodos lleguen a moverse y tengan el correcto contacto de toda su superficie con lo que es la piel, y evitar lo que es el efecto borde.
aplicar lo que es la frecuencia e intensidad, vamos a utilizar la fórmula de la corriente galvánica. Para la intensidad, vamos a utilizar primero lo que es el área de los electrodos. En esta ocasión hemos utilizado los electrodos de 6 por 8 centímetros. El área llegaría a ser 48 centímetros al cuadrado. Esta medida se va a multiplicar por una constante, es que es 0,1. Al multiplicarse vamos a tener lo que es 4,8 miliamperios de intensidad. Estos miliamperios van a ser la frecuencia máxima de intensidad, o sea, la intensidad máxima que tenemos que aplicar en el paciente. Y no debemos sobrepasar esta intensidad, ya que podemos llegar a causar quemaduras en el paciente. Al mismo tiempo, la sesión no debe durar más de 30 minutos para evitar que en este tiempo, si se excede, se llegue a causar alguna quemadura. Ahora, al aplicar la corriente, primeramente vamos a ir subiendo la intensidad hasta que el paciente llegue a sentir un hormigueo. Vamos a dejar esta intensidad hasta que el paciente deje de sentir el estímulo del hormigueo. Cuando deje de sentirlo, aumentamos una segunda vez la intensidad, hasta que el paciente vuelva a sentir ese hormigueo, sumando un calor en lo que es la zona de aplicación de los electrodos. Volvemos a esperar hasta que el paciente deje de referir que va a sentir ese estímulo. Y se va a aumentar la intensidad por una última vez, una tercera vez, hasta que el paciente llegue a sentir lo que es pesadez debajo de los electrodos, un tipo de pesadez o presión debajo de la zona donde se han aplicado los electrodos. Cuando esto ocurra, vamos a esperar nuevamente y vamos a esperar nuevamente que el paciente deje de sentir el estímulo para posteriormente bajar lo que es la intensidad y terminar lo que es la sesión. Como ya se mencionó, esta sesión no debe durar más de 30 minutos. Posterior a eso, se deben quitar las bandas, primeramente apagar el equipo, quitar las bandas, los electrodos, y limpiar al paciente de cualquier resto que haya quedado de la terapia. Para la patología escogida vamos a hablar del síndrome coracobraquial. ¿Qué es el síndrome coracobraquial? Es un síndrome comúnmente doloroso que se da por la compresión de algunas estructuras blandas en la columna cervical o se debe a la contractura del músculo escaleno, que es parte de la musculatura paravertebral cervical. Ahora, para la aplicación de la corriente de Traber en este síndrome, tenemos que utilizar la aplicación L1, que visualmente lo describe Traber, para esta patología. Para la aplicación de esta patología tenemos que colocar el electrodo negativo a nivel de las cervicales y electrodo positivo a nivel del dolor, que se refiere al nivel del miembro superior. Si el dolor se bifurca a ambos lados o irradia a ambos lados, podemos hacer una bifurcación colocando 2 electrodos positivos. Ahora pasaríamos a ajustar los electrodos con sus guarniciones y una banda elástica que vamos a utilizar en este caso para que se pueda sujetar, cubriéndolo bien de manera a evitar el efecto borde de punta. De esta manera. Una vez puesto, conectamos los electrodos, ajustamos la intensidad, siempre tomando en cuenta la fórmula de la corriente galvánica por el área, y luego realizaríamos el aumento progresivo de la intensidad, como la sensación de hormigueo que llega primero, ajustamos a esa intensidad y luego vamos subiendo cuando deje de sentir por el efecto de acomodación.
Una vez acabado esto, retiramos las bandas elásticas. Puede durar aproximadamente 15 minutos. Y luego de esto le pedimos que se relaje por un momento ahí, ya que puede tener algún efecto de pesadez en sus músculos. Quiero recalcar también que debemos tomar en cuenta todos los aspectos previos antes de la aplicación: el consentimiento asistido, la preparación del paciente, precauciones y todo eso. Muchas gracias.